¿Saben qué es lo que de verdad me preocupa como médica? No es solo el azúcar, y ni siquiera son los edulcorantes. Lo que me asusta es lo fácil que es equivocarse pensando que uno está haciendo lo correcto. Les pongo un ejemplo real. Una paciente mía, Valentina, una mujer encantadora de 53 años, estuvo 2 años tomando el té con un edulcorante de farmacia, contando calorías, evitando todos los dulces, y aún así su glucosa en sangre seguía subiendo. Cuando por fin lo analizamos a fondo, resultó que el problema no estaba en ese polvo blanco que ella había eliminado con tanto esfuerzo. Hoy voy a contarles cosas que normalmente no van a escuchar ni de fitness influencers ni de fabricantes de comida saludable. En 25 años de consulta he visto a cientos de personas que cambiaron el azúcar por edulcorantes y obtuvieron resultados que ni se imaginaban. Y no siempre fueron resultados agradables. Soy la doctora María García López y si tienen más de 40 años, este vídeo puede cambiar por completo la idea que tenían sobre lo que consideraban una elección saludable. Y al final les hablaré de un edulcorante que a partir de los 45 yo evitaría en lo posible, aunque se encuentren productos sin azúcar muy comunes. Pónganse cómodos. De verdad que estos minutos merecen la pena para entender el tema sin miedo y sin marketing. Empecemos por lo básico. ¿Por qué a partir de los 40 tanta gente empieza a pensar en sustituir el azúcar? Cada semana escucho la misma historia. Alguien va a una revisión, ve en los análisis una glucosa de 5,8 o 6,1, todavía no es diabetes, pero ya estamos en prediabetes. O la báscula marca 7 kilos más que hace 5 años, aunque la dieta parece la misma. O simplemente leyó en internet un artículo sobre lo malo que es el azúcar, y ahí empieza todo. Y aparece una ilusión muy tentadora. Quito el azúcar, lo sustituyo por algo seguro y ya está. Entiendo esa lógica, parece razonable, pero con los años he visto una cosa clara. El cuerpo, después de los 40, no es una calculadora. Es un sistema bioquímico muy complejo y un cambio aparentemente simple puede activar una cadena de reacciones que ni se nos pasan por la cabeza. Recuerdo a un paciente, Miguel, empresario, 57 años. Vino por cansancio constante y molestias digestivas. Cuando lo revisamos, vimos que hacía 6 meses había pasado a lo sano de forma radical. 0 azúcar, incluso limitó la fruta y se puso a endulzar todo con stevia. En su mente era perfecto, estaba eliminando la mala elección, pero su intestino pensaba otra cosa. Su microbiota cambió tanto que empezó a tener problemas para aprovechar vitaminas del grupo B, y eso afecta directamente a la energía, al ánimo y al rendimiento. ¿Ven a lo que me refiero? La pregunta no es ¿qué es peor, el azúcar o el edulcorante? La pregunta es ¿cómo reacciona su organismo, con su edad y su contexto, a esa sustancia? Y la respuesta no siempre es obvia. Ahora hablemos del azúcar con honestidad, sin demonizar. Yo no soy de las médicas que les dirán el azúcar es veneno, elimínenlo por completo. Eso sería demasiado simple y sinceramente no es verdad. Lo que sí ocurre, y esto es importante, es lo que cambia en el cuerpo después de los 40. El páncreas suele ir perdiendo eficiencia poco a poco. No de golpe, no de un día para otro, sino año tras año. Y muchas células se vuelven menos sensibles a la insulina. A eso lo llamamos resistencia a la insulina. Y sí, en cierta medida es un proceso habitual del envejecimiento. Como las canas o las arrugas, no nos entusiasma, pero es fisiología. ¿En qué se traduce? A los 25 usted podía comerse un trozo de tarta y su cuerpo resolvía el pico de glucosa sin drama. A los 45, ese mismo trozo puede crear un pico más alto y más largo. Y aquí viene lo serio. La glucosa elevada no es solo un número en un análisis, es daño real, acumulativo en los vasos sanguíneos. ¿Cómo funciona? El exceso de glucosa se pega a proteínas de las paredes de los vasos. Ese proceso se llama glicación.
Imaginen una especie de caramelización dentro de las arterias. Los vasos se vuelven más rígidos, pierden elasticidad. De ahí vienen problemas como hipertensión y también complicaciones en corazón, riñón y visión. Pero el punto clave es la cantidad y el hábito. Una cucharadita de azúcar en el café de la mañana para muchas personas no es el problema. El problema suele ser la suma. 3 tazas al día, con 2 cucharaditas cada una. Más galletas, más un yogur azucarado saludable. Más salsas y productos con azúcar escondido. Ahí el páncreas trabaja máximos. La insulina se mantiene alta. Las células se defienden y dejan de responder, y el círculo se cierra. Tuve una paciente, Lucía, profesora de matemáticas, 51 años, no bebía refrescos, casi nunca comía tartas y se consideraba muy sana. Pero cada noche tenía su pequeña alegría, té con 3 bombones. Parece poca cosa, pero cuando lo calculamos salían 13,5 kilos de azúcar al año solo por esos bombones. 13,5. Y lo más traicionero del azúcar no son solo las calorías. Lo más traicionero es lo que hace en el gusto y en el cerebro. Cuanto más dulce comemos, más dulce queremos. No es falta de voluntad, es neurobiología. El azúcar activa zonas del cerebro relacionadas con la recompensa, similares a las que se activan con sustancias adictivas. Y se crea una dependencia real, fisiológica. Pasemos ahora a los edulcorantes. Aquí empieza la confusión, porque edulcorante no es una sola cosa. Hay decenas y su efecto no es igual. Vamos a dividirlos en 2 grupos grandes. Primer grupo, edulcorantes de origen natural o alcoholes de azúcar, como la stevia, el eritritol y el xilitol. Segundo grupo, edulcorantes sintéticos, como el aspartamo, la sucralosa, la sacarina o el ciclamato. Y aquí viene algo importante. Natural no siempre significa seguro para todos. Y sintético no siempre significa tóxico. Empecemos por la stevia. A la stevia la adoran quienes siguen alimentación saludable. Mucha gente la recomienda y para la mayoría la stevia es una opción razonable. No sube la glucosa y aporta pocas o ninguna caloría. Pero en consulta he visto un patrón. En una parte de las personas, aproximadamente 1 de cada 5 o 6, la stevia puede provocar hinchazón y a veces heces más blandas. ¿Por qué? Porque la microbiota no siempre está preparada para ciertos compuestos de la stevia. Para algunas bacterias eso es fiesta. Fermentan, producen gases y aparece el malestar. Y otro detalle. En algunas personas, la stevia puede bajar un poco la tensión. Para quien tiene hipertensión puede ser positivo, pero si alguien tiene tensión normal o baja, puede dar problemas. He visto casos de mareo matinal que mejoraron al reducir el consumo de stevia. Vamos con el eritritol. Es muy popular, no suele elevar la glucosa y se absorbe poco. Suena ideal. Pero hay un matiz crucial. En dosis altas, el eritritol suele provocar malestar digestivo. Lo que no se absorbe pasa por el intestino y arrastra agua. Resultado, efecto laxante. Yo lo explico así. Media cucharadita en un café suele ir bien. Pero si hacen repostería cambiando un vaso de azúcar por un vaso de eritritol, es muy probable que el cuerpo se queje. Ahora, los edulcorantes sintéticos. Aquí hay mucho miedo. Al aspartamo lo llaman veneno lento. A la sucralosa la acusan de provocar cáncer. A la sacarina la culpan de romper el metabolismo. Vamos a poner orden. El aspartamo es uno de los aditivos más estudiados del mundo. Durante décadas se ha investigado y en las cantidades habituales de consumo no se han encontrado pruebas convincentes de que cause cáncer. Pero hay un punto crítico. El aspartamo está contraindicado en personas con fenilcetonuria. Es una enfermedad genética rara, pero en ese caso sí puede ser peligroso.
Y además el aspartamo no sirve para hornear porque no resiste bien el calor. Lo que a mí sí me preocupa, especialmente después de los 40, es su posible efecto sobre el apetito. En algunas personas el sabor dulce sin calorías puede confundir al cerebro. El cuerpo espera energía y no llega. Y entonces aparece el deseo de compensar. He visto a pacientes que tras una bebida cero, al rato sienten más hambre y terminan comiendo más. Un paciente, Andrés, 54 años, no entendía por qué no perdía peso si solo tomaba refrescos sin azúcar. Al llevar un diario se vio el patrón. Después de cada refresco, casi sin darse cuenta, caía un bocadillo o un puñado de frutos secos. Evitó el azúcar, sí, pero recuperó las calorías por otro lado. Pasemos a la sucralosa. Es estable al calor, no deja sabor amargo y es muchísimo más dulce que el azúcar. Por eso se usa tanto. Pero en los últimos años han aparecido datos que sugieren que, en algunas personas, puede influir en la microbiota intestinal. No en todos, no siempre, pero existe esa posibilidad. Recuerden, el intestino es una ciudad enorme de bacterias que participan en digestión, síntesis de vitaminas e incluso en el sistema inmunitario. Cuando entra una molécula a la que ese ecosistema no está acostumbrado, la respuesta puede variar. He visto un caso muy claro. Una mujer de 58 años con síndrome de intestino irritable. Años buscando el desencadenante. Al final, estaba en un snack proteico que llevaba sucralosa. Quitamos ese producto y las crisis se redujeron muchísimo. Ahora hablemos de ciencia y no solo de experiencia. En 2019 se publicó un gran análisis de estudios sobre consumo de edulcorantes en personas mayores de 45. ¿Y qué se observó? Un resultado paradójico. Quienes consumían edulcorantes artificiales de forma habitual, en promedio tenían más índice de masa corporal y mayor riesgo de síndrome metabólico que quienes tomaban cantidades moderadas de azúcar. Subrayo, moderadas, no 3 cucharadas en cada taza, sino consumo razonable. ¿Por qué puede pasar esto? Hay varias hipótesis. Primera, el efecto compensación. Como tomo algo cero, me merezco un dulce. Segunda, la respuesta de insulina. Aunque la glucosa no suba, el sabor dulce puede activar una fase anticipatoria del organismo. El cuerpo se prepara para glucosa y luego no llega. Y eso desordena señales de hambre, saciedad y metabolismo. Tercera, cambios en la microbiota. Y la microbiota influye en cómo absorbemos nutrientes y cómo funciona el metabolismo en general. Pero también hay otra cara. En personas con diabetes tipo 2, un uso sensato de edulcorantes puede ayudar a reducir el consumo total de hidratos de carbono y mejorar el control glucémico. Es decir, si ya hay diabetes o prediabetes marcada, puede tener sentido. Ahora vuelvo al caso de Valentina. 2 años endulzando con edulcorante saludable, 0 azúcar, y la glucosa subía. Cuando analizamos su dieta con detalle, apareció lo inesperado. Al quitar el azúcar, ella se dio permiso psicológico para comer más no dulce, pan blanco, patatas, pasta. Su cabeza decía, como no como dulces, esto está bien. Pero el índice glucémico del pan blanco es alto y puede elevar la glucosa casi como una fuente directa de almidón rápido. Hicimos un cambio estratégico. Volvimos a permitir una cucharadita de azúcar en el café de la mañana, pero limitamos de verdad los hidratos rápidos. Pan blanco por pan integral. Patatas con moderación y más legumbres y verduras. Pasta en menos cantidad y con más proteína y fibra. En 3 meses, su hemoglobina glicosilada bajó de 6,9 a 6,2. ¿Entienden el punto? El problema no era la cucharadita. El problema era el enfoque completo. Ahora lo más importante. ¿Qué hacer de forma concreta si tienen más de 40 y quieren decidir bien? Escenario 1. Peso normal, analíticas normales, sin diabetes ni prediabetes.
Sinceramente, no toquen nada por miedo. Si toman 2 tazas al día con una cucharadita de azúcar, no suele ser un problema. Estamos hablando de una cantidad pequeña dentro de una dieta globalmente saludable. No se impongan restricciones innecesarias ni introduzcan sustancias nuevas solo por moda. Escenario 2. Hay sobrepeso, o la glucosa está en el límite alto, o hay prediabetes. Aquí sustituir parte del azúcar puede tener sentido. Pero no con cualquier edulcorante porque sí. Si tienen intestino sensible y tendencia a hinchazón, cuidado con dosis altas de eritritol y con mucha stevia. Prueben cantidades pequeñas y observen. Si tienen tensión baja, precaución con la stevia. Puede bajarla un poco más. Y sobre todo, no conviertan el edulcorante en excusa. Como el café sin azúcar, puedo comer una bollería. Ese es el camino al estancamiento. Escenario 3. Diabetes tipo 2 diagnosticada. Aquí los edulcorantes pueden ser una herramienta dentro del plan, pero lo ideal es decidirlo con su endocrinólogo. Y recuerden, el edulcorante no cura la diabetes, solo ayuda a reducir la carga de hidratos. Lo que marca la diferencia es el estilo de vida: actividad física, control del peso, sueño y alimentación global. Ahora, lo que claramente no recomiendo. 1. No hagan un cambio brusco y total de golpe. Si han vivido con mucho azúcar, pasar a 0 de un día para otro puede ser un estrés para el gusto, para el intestino y para los hábitos. Hagan el cambio en 1 o 2 meses. Primero reduzcan a la mitad, luego a la mitad otra vez y después, si hace falta, prueben sustitutos. 2. No compren productos sin azúcar sin leer ingredientes. A veces llevan una mezcla de 3 o 4 edulcorantes, más espesantes, más emulgentes, más aromas. Y en muchos casos es mejor un trocito pequeño de un alimento normal que un ultraprocesado cero con una lista interminable. 3. No demonicen ni el azúcar ni los edulcorantes. Esto no es una guerra entre el bien y el mal. Esto es elegir una herramienta según la situación. Y ahora lo que prometí al principio. Un edulcorante que yo trataría con especial prudencia a partir de los 45. Se llama ciclamato, normalmente ciclamato sódico. Es barato y por eso aparecen algunos productos diet, como ciertas bebidas, chicles y caramelos sin azúcar. Y un dato curioso. En Estados Unidos su uso está prohibido desde hace décadas. ¿Por qué me preocupa? Porque existen datos históricos que generaron dudas sobre su seguridad a largo plazo. Y además, parte del ciclamato puede transformarse en el organismo en compuestos que no interesan en exceso. No estoy diciendo que por un chicle vaya a ocurrir una catástrofe. Estoy diciendo, ¿para qué arriesgar si hay alternativas con mejor perfil? Y hay otro punto del que casi nadie habla: la combinación de edulcorantes entre sí y con otros aditivos. Cuando compran un producto sin azúcar, puede traer 3 o 4 edulcorantes distintos, conservantes, colorantes y aromatizantes. ¿Cómo afecta esa combinación a largo plazo? En muchos casos no lo sabemos con precisión. No hay tantos estudios de largo plazo en personas mayores. Por eso mi consejo es sencillo. Si usan un edulcorante, que sea uno solo, en su forma más simple, y que lo añadan ustedes a su café o a su infusión. Y reduzcan el consumo de productos cero ultraprocesados con listas largas. Un último apunte sobre la investigación. Muchos estudios de seguridad se hacen en personas jóvenes o en animales. Los datos de efecto a muy largo plazo en mayores de 50 son limitados. En cierto sentido, nuestra generación está viviendo una parte del experimento real. Y eso es otro argumento a favor de la moderación. Vamos a resumir. El azúcar después de los 40 no es un mal absoluto, pero se convierte en un riesgo si la cantidad se sale de lo razonable. 1 o 2 cucharaditas al día dentro de un patrón de alimentación saludable para muchas personas no es un problema. 3 o 4 cucharadas en cada bebida más azúcares ocultos en productos preparados
sí es un camino directo hacia resistencia a la insulina, aumento de peso y diabetes. Los edulcorantes no son una varita mágica. Cada uno tiene matices. La stevia puede ir bien, pero en algunos afecta la digestión y puede bajar la tensión. El eritritol suele ser seguro en poca cantidad, pero en mucha cantidad actúa como laxante. La sucralosa es estable, pero en algunas personas puede alterar el intestino. El aspartamo está muy estudiado, pero puede aumentar el apetito en ciertos casos. Y el ciclamato yo lo trataría con prudencia extra después de los 45. La conclusión clave es esta. La decisión entre azúcar o edulcorantes debe ser individual. Depende de su peso, de sus análisis, de si hay prediabetes o diabetes, de cómo esté su intestino y de qué medicación tomen. No existe una respuesta universal. Si todo va bien, no se compliquen. La moderación con el azúcar suele ser más segura que el entusiasmo ciego por edulcorantes. Si hay sobrepeso o prediabetes, los edulcorantes pueden ayudar, pero elijan con cabeza y observen su reacción. Si hay diabetes, pueden ser útiles, pero como parte de un plan completo. Y por favor, no olviden lo esencial. Se puede tomar té sin azúcar, pero acompañarlo con pan blanco, y no sirve de nada. Y se puede usar una cucharadita de miel en una porridge, pero comer más verduras, más proteína, más integrales, y estar más sano que muchas personas que viven en guerra con el azúcar. Empiecen por algo práctico. Calculen cuánta azúcar consumen de verdad al día. No solo la que ponen ustedes, también la oculta en yogures, salsas, pan y cereales. Si están por encima de 50 gramos al día, tiene sentido hacer cambios. Si están por debajo de 30 y sus análisis están bien, sigan con su estilo actual. La salud después de los 40 no es una guerra con la comida, es equilibrio, conciencia y control regular. Hagan análisis, miren la tendencia, escuchen el cuerpo. Y si tienen dudas o quieren contar su experiencia, escríbanlo en comentarios. Me interesa mucho leerles y responder. Especialmente qué edulcorantes han probado, si notaron efectos secundarios y si cambió su bienestar. Si el vídeo les ha resultado útil, denle a me gusta. Eso ayuda a que esta información llegue a más personas a las que también puede servirles. Y suscríbanse al canal. En el próximo vídeo hablaré de por qué a partir de los 50 cuesta tanto perder peso incluso cuando se hace todo bien y qué estrategias realmente funcionan. Gracias por quedarse hasta el final. Cuídense mucho y nos vemos pronto.